Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Introducción a la Inteligencia de Negocios, del Excel al Power BI. Este evento es realizado por Grupo TEC en conjunto con Delta Formación Integral. Nos complace reunirnos nuevamente gracias al Grupo TEC dentro de sus series de webinar, charlas y talleres, y los invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, los cuales podrán ver en nuestras pantallas. Durante el webinar podrán escribir sus consultas a través del chat y al finalizar la presentación les pediremos que llenen un breve formulario para confirmar su asistencia y así poder enviar sus certificados. Si tienen cualquier problema técnico, no duden en escribirnos en el chat. Yo junto al equipo de soporte estaremos disponibles para ayudarlos. Ahora, sin más preámbulos, permítanme darle el paso a Martín, quien será el relator de este webinar. Martín, quien quizás sea conocido para quienes participaron en nuestro primer webinar, cuenta con una amplia experiencia en el uso de herramientas como Excel y Power BI. Bienvenidos nuevamente y disfruten del webinar. Bueno, excelente. Bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir. Dame un minutito, por favor. Ahí estamos. Y ahí vamos presentando. Ok. Antes de empezar, les consulto, a ver, para que ustedes me comenten ahí en el chat, ¿se ve bien lo que estoy compartiendo? ¿Cómo estamos con eso? A ver si a nivel técnico estamos bien, ¿me escuchan bien? Me dicen que sí, por ahí. Excelente, bien ahí. Bueno, entonces, ahora sí, de mi parte también darle la bienvenida a este webinar, Introducción a la Inteligencia de Negocios de Excel a Power BI. Obviamente agradezco a Grupo Tech y a Delta Formación Integral por convocarme. ¿Se escucha bien, no? ¿Estamos bien? Porque ahí me aparecían carteles. Ahora sí, excelente. Excelente, ¿estamos bien entonces? ¿Se escucha? ¿Cómo estamos ahí? Excelente, bien ahí. Ustedes váyanme viendo, yo igualmente voy viendo el chat. Como les decía, mi nombre es Martín Arasti, soy argentina, estoy viviendo en Santiago hace un año y medio, soy ingeniero industrial, cuento con dos formaciones de coaching profesional, donde me certifiqué en España y soy licenciado en organización de la producción. En lo que respecta a mi experiencia laboral, bueno, tuve diferentes experiencias tanto en el sector público como en el sector privado en Argentina, en empresas como UPS, que es una empresa multinacional, Disprofarma, Ministerio de Salud, Azarbra, que es una empresa, digamos, de producción de aceros, y desde el 2020 que tengo mi propio emprendimiento que se llama Click en tu Mente, donde brindo diferentes capacitaciones y cuento con una comunidad de más de 80.000 personas en las diferentes redes. En lo que respecta al objetivo de este webinar, un poco la idea es que ustedes puedan comprender los conceptos básicos de la inteligencia de negocios o business intelligence, como se conoce en el mercado, que puedan explorar la evolución de Excel hacia Power BI. Después vamos a ver por qué digo Excel y Power BI, ¿no? Porque están muy relacionados. Que ustedes puedan conocer los diferentes tipos de licencias de Power BI y que se puedan familiarizar con las herramientas y funcionalidades de la herramienta. Y bueno, y así al final vamos a realizar un ejemplo práctico que tiene que ver con Power Query, que es una de las herramientas en donde inicia todo este proceso de inteligencia de negocios. Un poco la idea es que, bueno, despertar ese interés en el análisis de datos, ¿no? Muchos en las empresas trabajamos con información todo el tiempo y bueno, este interés obviamente nos lleva a explorar diferentes alcances a la hora de manejar información, ¿no? En lo que respecta a la agenda, vamos a ver las problemáticas que hay en las empresas, ¿no? Generalmente cuando manejamos datos, informaciones, vamos a ver la evolución de los complementos de Excel que luego le terminan dando vida a Power BI. Vamos a ver la importancia del concepto de self-service en todo lo que tiene que ver con las empresas. Bueno, obviamente vamos a hablar de inteligencia de negocios, que es el tema puntual por el cual estamos hoy aquí. Vamos a ver qué productos nos brinda Microsoft con respecto a estas herramientas. Vamos a ver Power BI Desktop y su ecosistema. Vamos a ver qué tipos de licencia nos ofrece y hacia el final vamos a ver esta demostración de Power Query.
Al final también va a haber lugar para preguntas y respuestas y para que ustedes completen también ahí algunas preguntas como bien les dijeron. Bueno, dando comienzo con este webinar, lo real es que cuando uno trabaja en una empresa, todo el tiempo nos estamos conectando a diferentes fuentes de datos. Muchas veces estas fuentes de datos son archivos de Excel, muchas veces son informaciones de diferentes redes sociales, archivos TXT, diferentes bases de datos, desde Oracle, desde SAP. Nosotros estamos siempre muy acostumbrados a trabajar con diferentes sistemas. Y la realidad es que al final del día lo que estamos necesitando es poder integrar todos esos datos para poder explotar esa información y hacer diferentes informes. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos hasta acá? A ver, los leo ahí en el chat. ¿Toman datos en las empresas? ¿Tienen que trabajar todo el tiempo con diferentes archivos de Excel, con diferentes bases de datos? A ver, ¿con qué trabajan? Trabajan con Excel, trabajan con Oracle, trabajan con SAP, trabajan con Access. A ver, los leo. Los leo a ver qué me dicen por ahí. SAP, bien ahí, Excel, SAP. Excelente, excelente. Y ahora cambio la pregunta y les pregunta, me gusta mucho interactuar, ¿sí? La información, generalmente cuando ustedes la procesan, ¿viene lista para que podamos armar de pronto algún tablero o algo? ¿Ya viene lista para que la podamos procesar y trabajar o a veces se presentan problemas? Ahí leo, muchos no, ¿no? Generalmente hay problemas, hay que limpiarla, dice ahí Cristian, excelente, excelente, hay que limpiarla. Recuerden esa palabra que acaba de decir Cristian que acaba de meter un gol, bien ahí, tengo que modelar, dicen ahí, tengo que modelar, tengo que armar las bases, excelente. Bueno, entonces, claro. En general, cuando empezamos a trabajar con Excel o con diferentes bases de datos, nos encontramos con diferentes problemas. Por ejemplo, que abusan del botón combinar y centrar de Excel. Van poniendo a veces, como se está mostrando a continuación, los meses separados. A veces separan por color, ¿no? Donde algún color representa algún estado, ¿no? Pagado, pendiente, ¿no? Van poniendo subtotales, ¿no? Esto que les estoy mostrando es los problemas habituales que hay, solo que nosotros no sabemos que son problemas, no sabemos que estamos trabajando mal, pero esto de alguna forma nos lleva siempre a tener diferentes problemas a la hora de procesar esa información. ¿Y por qué? Porque en general, con la información y con estos casos que les estoy mostrando, no vamos a poder armar un tablero o un informe de gestión que sea legible, ¿sí? Pregunta, ¿con lo que están viendo, alguno se siente identificado? O sea, si ustedes ven estos Excel que yo les acabo de mostrar, cuando ustedes trabajan, ¿se encuentran en la empresa con este tipo de archivos? ¿Y qué pasa si yo les digo que trabajar de esa manera está mal? A ver, los leo. ¿Alguno se siente identificado? Todo el tiempo me dicen ahí, totalmente. Ok, ok. Entonces, este es el principal desafío y el principal problema en el cual nos encontramos en las empresas. ¿Sí? ¿Y por qué se da este problema? Por la ausencia del formato tabular en los datos. O sea, acá es donde empieza el principal problema. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿se imaginan qué es el formato tabular en los datos? ¿O que una base esté normalizada? A ver, no se combinan celdas en base de datos, me dicen por ahí, bien ahí Jorge. A ver, a qué se refiere esto de ausencia de formato tabular? A ver, ¿con qué tendrá que ver? ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Sin tablas dicen por ahí, ok, entiendo que estás hablando de Excel en ese caso, o sea, que no esté transformada la base en una tabla, ¿qué más? ¿Juegan los formatos? A ver, el tema de los formatos, ¿no? Bueno, vamos a ir, obviamente, de a poco revelando este misterio, pero es importante que ustedes se queden con esto que vieron, ¿no? Modelos de datos que no son correctos y el principal problema es la ausencia del formato tabular. Entonces, claro, con el paso del tiempo, Excel fue incorporando diferentes herramientas justamente para atacar este problema de la ausencia de datos en formato tabular. En primer lugar, apareció Power Query, después Power Pivot, Power Map y Power View. ¿Sí? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿escucharon hablar de estas herramientas alguna vez? Ahí los leo, sí o no. Power Query, Power Pivot, Power Map y Power View. Estamos en Excel, ¿eh?
¿Escucharon hablar alguna vez de estas herramientas? Ok, ahí algunos dicen que sí. Pueden obviamente decir, sí, yo las conozco, trabajo con estas herramientas. Por lo que veo, muchos no conocen. Power Query y Pivot, dice ahí Jorge, bien ahí, bien ahí. Entonces, claro, básicamente estas herramientas que estamos viendo acá, Power Query, básicamente para lo que sirve es para preparar y limpiar los datos, que es justamente lo que había mencionado más arriba Cristian al principio, ¿no? Y generalmente en Power Query está involucrado lo que se conoce como proceso ETL, ¿sí? Y el lenguaje que se utiliza para poder trabajar con Power Query, para poder limpiar estos datos, se lo llama lenguaje M, ¿ok? En segunda instancia, el segundo complemento que fueron agregando en Excel tiene que ver con el análisis y modelamiento de datos, y es lo que actualmente se conoce como funciones DAX, ¿sí? O sea, hay diferentes funciones, así como nosotros tenemos en Excel las fórmulas, bueno, en el entorno de Power Pivot se trabaja con funciones DAX. ¿Son iguales las funciones DAX que las funciones de Excel? Y la respuesta es no, porque trabajan de diferente manera, tienen un motor diferente, ¿ok? Finalmente, agregaron Power Map y Power View, que tiene que ver con herramientas para la visualización y representación de estos datos, ¿sí? O sea que hasta acá estamos haciendo un poco de historia de qué fue lo que pasó. De hecho, a partir del Excel 2010 fue que instalando diferentes complementos, eh, primero se incorporó Power Query y después se incorporó Power Pivot. Power Map y Power View todavía no existían en Excel, ¿sí? Después en la versión de Excel 2013, Power Query se siguió agregando como complemento y ahí se incorporó como complemento Power Map. Cuando digo complemento había que hacer una instalación aparte, ¿sí? Era un complemento que se agregaba de manera manual. En cambio, Power Pivot y Power View ya empezaron a estar de manera nativa y ya con Excel 2016 incorporaron los cuatro complementos. Es importante destacar que actualmente Power Query, Power Pivot y Power Map están disponibles en la versión de Excel 365, no así Power View. Power View ya no está más, ¿sí? Entonces, probablemente muchos de los que no conocen esto se estén preguntando, ok, ¿en qué lugar aparece esto en Excel? ¿En qué parte está, no? Entonces, Power Query, por ejemplo, lo encuentran en la pestaña Datos y es esa solapa que ven ahí donde dice Obtener y transformar datos y en la parte de consultas y conexiones, ¿sí? Muchas veces uno pasa cuando trabaja por Excel por estas herramientas, pero uno no las conoce y no sabe para qué son. Bueno, eso es Power Query, eso que están viendo en pantalla. Después, desde opciones, podemos agregar un menú en la cinta de opciones, desde Excel, desde archivo opciones, y podemos agregar la pestaña de Power Pivot. Cuando ustedes agregan esa pestaña de Power Pivot, aparece ese menú que ven ahí donde dice administrar, donde aparecen las medidas, los KPI y bueno, y el tema del modelo de datos, ¿ok? Que Excel es el que se muestra. En lo que estamos mostrando en pantalla es 365, pero en Excel 2016 también está, ¿sí? Solo que esta pestaña particularmente la tenés que agregar desde archivo opciones, en la cinta de opciones, la tenés que buscar, ¿sí? Tenés que instalar un complemento, ¿ok? Bueno, después tenemos desde insertar mapas 3D, esto tiene que ver con Power Map, ¿sí? Y por último, en Excel tenemos Power View, que también eran un complemento que se instalaba. Actualmente, en la versión de Excel 365 esto ya no está, ¿sí? Pero básicamente lo que hacíamos era construir tableros con esto, tableros de gestión. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vamos bien? A ver, los leo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Cómo estamos en cuanto a ritmo? ¿Cómo venimos hasta acá? A ver, los leo. ¿Vamos bien? Bien, me dice por ahí. Súper hasta el momento. Excelente, excelente. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, entonces continuando un poco con esto, claro, con el paso de los años, o sea, hace bastantes años más atrás, uno habitualmente cuando trabajaba en una empresa es como que siempre dependía del área de sistemas, ¿no? Si del otro lado en el público hay gente más grande, seguramente sabe de lo que estoy hablando, pero uno antes, cuando necesitaba algo, algún informe, alguna query, algo, es como que tenía que recurrir al área de sistemas y dependía pura y exclusivamente, de hecho, del área de sistemas para acceder a alguna información. ¿Alguno se siente identificado con lo que estoy diciendo? Es como que éramos
dependientes totalmente de estas áreas. El tema es que con el paso de los años y sobre todo con la exigencia ¿no? del mercado, de las áreas a la hora de pedir información, empieza a aparecer este concepto de self-service, ¿no? O sea que básicamente tiene que ver con la capacidad de los usuarios de una organización para poder trabajar y analizar información sin depender del área de sistema. O sea que, ¿qué empezó a pasar? Nosotros como analistas, como empleados de las empresas, empezamos a generar nuestra propia información, sin depender del sistema. ¿Y por qué pasaba esto? Porque muchas veces las personas que trabajan en sistemas saben mucho de sistemas, saben mucho de estas herramientas, pero no conocen el negocio. Entonces ahí es obviamente el de que trabajan en diferentes áreas, no sé, en un área de cobranzas, en un área de producción, en un área de logística. Esa es la persona que conoce bien el negocio, esa es la persona que conoce bien la información que necesita, los indicadores que tiene que armar. Y muchas veces cuando uno lo delegaba al área de sistemas, sí, sabía la parte técnica de cómo armar las cosas, pero no conocía el negocio. Entonces ahí es donde se empezaban a trazar las cosas y empezaba a haber problemas. Entonces, con este concepto de self-service, donde uno deja de depender del equipo de TI, obviamente esto trae muchos beneficios porque tenemos acceso directo a los datos, ¿no? Los usuarios pueden acceder directamente sin depender del área de sistemas. Hay una facilidad en el uso, hay autonomía del usuario, ¿sí? Se genera esa autonomía, esa dinámica para que uno no tenga que depender de un área. Hay responsabilidades compartidas, ¿no? Obviamente esto agiliza la toma de decisiones porque el usuario va creando sus propios informes y bueno, va viendo cómo es la consistencia de esos informes, ¿ok? Entonces, claro, finalmente, con todos estos conceptos, se empieza a introducir el concepto de inteligencia de negocios o business intelligence, ¿sí? Claro, armando este rompecabezas empezamos con un problema, ¿no? La ausencia del formato tabular en las tablas, en las bases, en los Excel, ¿no? En la información. Entonces, cuando hablamos de inteligencia de negocios, sin dudas que tiene que ver con esto de transformar los datos, ¿no? La información, transformarla para que sea legible, ¿no? Se incorpora el concepto de análisis de datos para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Esto obviamente mejora el rendimiento empresarial y operativo. Ya vimos de que empezamos a dejar de depender 100% del área de sistemas. Ahora empezamos a crear nuestras propias soluciones. Identificamos oportunidades y desafíos. Utilizamos los datos justamente para esta toma de decisiones y vamos recopilando y almacenando los datos. Pero claro, esta inteligencia de negocio tiene una serie de pasos, ¿sí? El primer paso tiene que ver con preparar y limpiar los datos. El segundo paso tiene que ver con analizar y modelar los datos. El tercer paso tiene que ver con la visualización y representación de los datos. Y el último paso en la distribución de la información. Esto que estoy mencionando acá, estos pasos, ¿se relaciona con algo de lo que venimos viendo en este webinar? A ver, ¿qué me dicen ahí por chat? Ya estoy en Business Intelligence, ya estoy en Power BI, en herramientas como Tableau, con herramientas como MicroStrategy. Entonces, estos cuatro pasos, ¿tiene alguna relación con algunas de las herramientas que les mostré de Excel? ¿Qué me dicen? Fíjense que ahí dice preparación y limpieza de datos. Barra, uno podría poner ahí entre paréntesis, Power Query, ¿no? Análisis y modelamiento de datos. Barra, uno podría poner ahí, ¿no? Power Pivot. Visualización y representación de los datos. Uno podría ahí hablar, ¿no? De Power Map y Power View. Y finalmente se agrega distribución de la información. Entonces, probablemente muchos de ustedes en estos momentos se estén preguntando, ok, entonces, ¿puedo trabajar con inteligencia de negocios o business intelligence desde Excel? Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta? ¿Puedo trabajar con herramientas de inteligencia de negocios desde Excel? A ver qué dicen, ¿sí o no? ¿Excel es una cosa y Power BI es otra? A ver, ¿cómo es? ¿Qué opinan? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces se piensan que Power BI es algo distinto a Excel, ¿no? O sea, como que yo no puedo trabajar en inteligencia de negocios si no sé trabajar con Power BI. Y en realidad la respuesta es que uno puede trabajar en Excel a través de estos complementos para trabajar con inteligencia de negocios. Y eso es por ahí lo que muchos no saben, ¿sí? Uno podría limpiar una base de datos desde Excel, ¿ok? Sí se puede.
Entonces, la siguiente pregunta que ustedes podrían hacer es, ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Excel y Power BI? La diferencia es que Power BI recibe actualizaciones todos los meses y la están modificando y le están agregando cosas todo el tiempo, y no así Excel. Entonces, los complementos estos de Excel ya no se actualizan con la frecuencia que sí se actualiza Power BI. ¿Ok? Pero todo surge desde Excel con estos complementos. ¿Sí? Obviamente, como bien dice Jorge ahí, ambas son similares, pero Power BI soporta más datos. Esto va a ser muy importante cuando hablemos de las licencias. ¿Sí? Excelente. Entonces, claro, cuando uno va a la página de Microsoft y busca Power BI, uno se encuentra con diferentes productos, ¿sí? Donde el principal producto es Power BI Desktop. Y después tenemos Power BI Pro, Power BI Premium, Power BI Móvil, ¿no? Entonces, vamos teniendo acá, si ustedes cuentan allí, hay 5 productos que están marcados en una tabla y hay uno que ahí está separado que dice Power BI Desktop, ¿ok? Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si yo relaciono esto con lo que estamos viendo, con Power BI Desktop vamos a poder trabajar en los 3 primeros pasos que yo les dije de Business Intelligence, es decir, la preparación y limpieza de datos, el análisis y modelamiento de datos y la visualización y representación de datos. O sea, de los 4 pasos de inteligencia de negocios, 3 de esos pasos los vamos a poder trabajar íntegramente con Power BI Desktop. Y la principal novedad es que eso lo van a poder hacer completamente gratis. Ah, Martín, entonces yo puedo aprender Power BI gratis y lo puedo usar gratis sin licencia. ¿Y cuál creen que es la respuesta? La respuesta es un sí contundente. O sea que ustedes no necesitan adquirir una licencia para poder aprender estas herramientas. ¿Sí? No obstante, el resto de las herramientas que tienen que ver con Power BI Pro, Power BI Premium, móvil, etcétera, esto sí requiere de licencia porque esto tiene que ver con la distribución de la información. ¿Qué sería la distribución de la información? Bueno, cuando yo preparo y limpio los datos de una base o de diferentes bases, las integro, las relaciono y creo los diferentes tableros, poderlos compartir en la nube y con diferentes áreas de la organización, teniendo en cuenta los permisos, quién puede ver cada información y quién no. O sea que empezamos a pagar a partir del momento que empezamos a compartir con otros usuarios en la nube. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se va armando correctamente el mapa? ¿Cómo vienen? A ver, los leo. ¿Cómo venimos acá? Entonces ya estamos pasando de Excel, donde empezábamos con estos 4 complementos, ¿sí? Donde fuimos incorporando conceptos como self-service, ¿sí? Y finalmente empezamos a conocer, a entrar en este mundo de Power BI y empezamos a entender de que, ok, básicamente los 3 primeros pasos de inteligencia de negocios los puedo trabajar con Power BI Desktop y es totalmente gratis, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno va a la página y ve las diferentes licencias, vemos que uno puede trabajar con una cuenta gratuita o después puede ir con Power BI Pro a partir de $10 por usuario, Power BI Premium. Entonces, cualquiera de ustedes con lógica razón se podía preguntar, y bueno, ¿y en qué cambia cada licencia, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un clic acá y se va a abrir la página de acá de Microsoft, ¿sí? Donde uno acá tiene las diferentes licencias y acá abajo tiene las especificaciones de qué cosas cambian con esas licencias. Y van a ver que una de las cosas más importantes tiene que ver con la actualización de los datos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos actualizar o hacer una corrida de actualización de datos por día? Y el tema del espacio, ¿sí? El tema de la capacidad de almacenamiento que nosotros tengamos, porque esa capacidad de almacenamiento nos va a permitir que los datos se actualicen en tiempo real mucho más rápido, ¿no? Hay empresas que manejan millones de registros. No es, o sea, que siempre manejamos 60.000 filas como en un Excel. En el entorno de Power BI muchas veces hay empresas, sobre todo las de retail, que manejan mucha información, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver un poco con el tema de las licencias. Entonces, claro, cuando uno habla de Microsoft, ¿no? Automáticamente, Microsoft Office, más puntualmente, a uno se le viene a la cabeza, ok, Word, Excel, PowerPoint, Teams, ¿no? Todo este conjunto de herramientas entra dentro del marco de Microsoft Office. ¿Estamos bien con esto? O sea,
¿Entienden todos de qué estamos hablando? Creo que sí, supongo, ¿no? Uno cuando dice me quiero instalar el Office, quiero conseguir el Office, automáticamente se le viene a la cabeza todas estas herramientas, ¿no? Que las manejamos a diario, algunas con más frecuencia y otras con menos frecuencia. El tema es que eso está empezando a cambiar. Eso está empezando a cambiar, porque así como nosotros tenemos el Office, donde empiezan a entrar todas estas herramientas, también tenemos Microsoft Fabric, donde empiezan a entrar herramientas como Power BI, OneLake, Data Factory, que están relacionados justamente al análisis de datos. Por eso es que tenemos un ecosistema como el Office, donde tenemos todas las herramientas como PowerPoint, Excel, Word y todo ese tipo de herramientas, pero ahora también se empieza a abrir otro ecosistema donde empiezan a aparecer nuevas herramientas. Nuevas herramientas que están más ligadas a todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Esto que les estoy mostrando en pantalla, o sea, si ustedes hoy se están preguntando, no sé, si hay ingenieros del otro lado o personas que le gustan los datos, ¿no? Hoy están muy de moda el concepto de análisis de datos, data analytics, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, empiecen a investigar lo que están viendo en pantalla, porque la cosa va por acá, por este lado, ¿sí? Entonces, claro, uno podría preguntarse, o sea, a ver, ¿qué Business Intelligence conocen? Además de Power BI, ¿conocen algún otro? ClickView, ¿no? Tableau, ¿no? O sea, hay diferentes herramientas, ¿no? No es la única que hay Power BI en el mercado. Entonces, uno podría decir, bueno, me especializo en diferentes herramientas, o empiezo con ClickView, o empiezo con Tableau, o empiezo por Power BI. Bueno, ¿en qué me baso? Bueno, un buen parámetro para tener en cuenta es la empresa Gartner, ¿no? Que se dedica a hacer este tipo de comparaciones, ¿no? Entre empresas de diferentes productos. Y en este caso Microsoft, ¿no? Con Power BI, ya desde hace 17 años que viene siendo líder en el mercado. O sea, imagínense que atrás de Power BI hay un gigante tecnológico como Microsoft, con lo cual esto da un montón de garantías porque uno se puede conectar a diferentes fuentes de datos. O sea, la versatilidad que tiene Power BI es muy grande con respecto a las competencias, ¿no? Obviamente hay competencias que se destacan en algunas cosas. Por ejemplo, Tableau en la parte visual es muy bueno también, pero bueno, tiene otras contras, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan que a la hora de pensar en inteligencia de negocios o business intelligence hay diferentes software. Así como está Power BI, hay otros más, ¿sí? Entonces, claro, a modo de resumen, uno podría decir que la inteligencia de negocios se divide en cuatro grandes grupos, ¿sí? Donde en el primer grupo teníamos la preparación y limpieza de datos, que en Excel era Power Query, donde trabajábamos con el lenguaje M, y donde prácticamente lo que hacemos acá es lo que conocemos como proceso ETL, ¿sí? Después tenemos el análisis y modelamiento de datos, donde acá trabajamos con las funciones DAX. Después vamos a ir a la visualización y representación de los datos. Y finalmente, en la distribución. Entonces les pregunto, en estos cuatro grupos que son importantes, ¿cuáles de estos cuatro grupos son gratuitos a la hora de pensar en términos de Power BI? A ver, los leo. ¿Qué puntos del uno, 2, 3 y 4 son gratuitos? Los tres primeros dicen por ahí, ¿no? Bien, veo que vamos incorporando bien los conceptos. Los tres primeros son los gratuitos, son los que nosotros podemos implementar, ¿sí? ¿Cuándo empezamos a pagar? Bueno, a partir del cuarto. Entonces, en el primero vamos a trabajar con el proceso TL. En el segundo vamos a trabajar con medidas, vamos a trabajar con análisis y estrategia de datos, ¿no? Pregunto, ¿alguno conoce la fórmula buscar B de Excel? ¿Conocen la fórmula buscar B de Excel? Y no se probablemente muchos se pregunten, ¿este chico está saliendo ahora con el buscar B de Excel? ¿Qué tiene que ver con inteligencia de negocios? ¿Qué tiene que ver con esto que está diciendo? A ver, ¿alguno sabe qué es lo que estamos haciendo en definitiva cuando hacemos un buscar B? ¿Qué estamos haciendo? Más allá de buscar información, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando trabajamos con un buscar B? Estamos justamente relacionando datos, estamos creando relaciones entre tablas. Por eso es que Power Pivot va a ser muy importante dentro del ecosistema de Power BI, porque lo que vamos a poder hacer es relacionar diferentes tablas, ¿sí? Pero claro, en este webinar no me puedo centrar en los cuatro grandes grupos.
Entonces, nosotros tomamos la decisión de que ustedes conozcan un poco el entorno de Power Query, que vendría a ser la primera parte del proceso. Entonces, les voy a contar un poco de qué se trata Power Query. El problema de Power Query va a estar atado al problema que vimos al inicio, ¿no? El problema de que la ausencia del formato tabular, y les voy a mostrar un ejemplo también. Entonces, les voy a hacer una pequeña introducción, algunos conceptos teóricos, y ya después vamos a ir al ejemplo, ¿ok? Entonces la pregunta es, si el problema es la ausencia del formato tabular, ¿qué creen que va a venir a resolver Power Query con esa preparación y limpieza de datos? ¿Qué creen que va a venir a resolver Power Query a la hora de preparar y limpiar los datos? Si estamos hablando de que el problema es la ausencia del formato tabular. A ver, los leo, a ver si a alguno se le ocurre. Bueno, justamente lo que viene a resolver esto es la ausencia del formato tabular. Es decir, que si yo tengo una tabla o un Excel que no tiene un formato tabular, a partir de esa preparación y limpieza de datos voy a lograr el formato tabular. ¿Y para qué creen que voy a necesitar ese formato tabular? Piensen en los ejemplos que les mostré al principio del Excel. ¿Para qué nosotros queremos en Excel un formato tabular? A ver, ¿alguno sabe? Los leo, los leo. ¿Para qué quiero el formato tabular en Excel? Para poder analizar la información correctamente. Y te pregunto, Jorge, ¿con qué herramienta analizás bien la información en Excel? A ver si conocen. ¿Con qué herramienta ustedes analizan gráficos antes de los gráficos? A ver, ¿con qué herramienta ustedes analizan información en Excel? Tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Ahí está la clave de todo. Entonces, ¿por qué necesito tener el formato tabular para poder trabajar con tablas dinámicas y a partir de las tablas dinámicas poder trabajar con gráficos dinámicos? ¿Empiezan a atar un poco por dónde viene la cuestión? Entonces Power Query lo que me permite es preparar, adecuar, limpiar, formatear, enriquecer, refinar, resumir datos en forma de forma veloz e intuitiva. Entonces, si estoy en el entorno de Excel, lo voy a querer hacer para explotar los datos en tablas dinámicas y después poder crear visualizaciones a partir de tablas dinámicas. Ahora, si estoy en Power Query, seguramente voy a trabajar con Power Query para explotar esos datos, crear relaciones entre esas tablas y finalmente explotar los datos en un lienzo donde vamos a crear diferentes gráficos. ¿Sí? O sea, la lógica es la misma para Power BI como para Excel. ¿Ok? Entonces, claro, habíamos dicho de que este proceso ETL se trabajaba en Power Query, ¿no? Entonces, como bien dice ahí, es un procedimiento que permite mover datos desde múltiples orígenes de datos, es decir, extraemos los datos de diferentes orígenes de datos para limpiarlos, formatearlos, integrarlos y enriquecerlos, es decir, transformarlos, para luego cargarlo en una interfaz analítica especializada en recibir formatos estándar. Entonces, ¿cuál va a ser esa interfaz analítica? En Excel, una tabla dinámica. En Power BI, un lienzo donde voy a crear diferentes gráficos. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo el formato tabular, no voy a poder crear una tabla dinámica y por ende no voy a poder analizar datos. ¿Y qué pasa en las empresas? A ver, ¿trabajan con el formato tabular en las empresas? ¿O abusamos de los subtotales, fórmulas, combinar y centrar y ese tipo de cosas, ¿no? Cosas con colores, ¿no? Que significan, ¿no? Vamos poniendo diferentes estados con diferentes... Bueno, todo eso atenta contra el formato tabular. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de Power Query? Justamente aplicar el formato tabular en todas las tablas, ¿sí? Entonces, claro, bajando un poco más a la tierra, bueno, pero ¿en qué consiste el formato tabular? Bueno, por ejemplo, en eliminar caracteres no imprimibles. Tabulación, espacios especiales, enter, ¿no? Dejar solo columnas de interés para el análisis. O sea, si yo estoy trabajando con un archivo que tiene 45 columnas, de las cuales solamente necesito 10, y bueno, no hace falta trabajar con las 45, voy a trabajar con las 10. Lo mismo ocurre con los registros, con las filas, ¿no? Si dentro de las filas hay subtotales o cálculos auxiliares, y bueno, me voy a tener que deshacer de eso porque de alguna forma va a ser basura para la base de datos, ¿ok? Otras cuestiones también que tenemos que tener en cuenta es cómo etiquetamos las columnas, ¿no? Las etiquetas que vamos a poner, minimizar los espacios en blanco, ¿no? Minimizar los tildes,
la primera letra en mayúscula, ¿no? Estas son diferentes reglas que hacen que la información esté en formato tabular. Por ejemplo, que no tenga totales, ni subtotales, ni todo ese tipo de cuestiones. Para lo que tiene que ver con las columnas, bueno, que los elementos estén bien escritos, ¿no? O sea, que no haya temas de espacios dobles, comillas, cosas raras en la información, ¿sí? Y lo fundamental, que el tipo de datos de cada columna sea el correcto. ¿A qué me refiero con esto? Que si una columna tiene que estar con tipo de dato de texto, esté efectivamente con tipo de dato de texto. Si una columna tiene que tener un tipo de dato numérico, que sea numérico. Si tiene que estar con fecha, que esté con fecha, ¿no? Y con el formato que corresponda a una fecha. Entonces, este tipo de cuestiones las vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de analizar la información y a la hora de buscar el formato tabular. Cuando hablamos de columnas, bueno, que las columnas no tengan error, que las columnas no estén vacías, que las columnas no tengan datos que no tengan cierta consistencia, ¿no? Que las columnas no estén duplicadas, lógicamente. Cuando vemos lo mismo para las filas, bueno, lo mismo, que no haya filas vacías, ¿no? Que no haya filas con error, que los datos tengan consistencia. Es muy importante que los datos no estén agrupados, ¿sí? Y las columnas tampoco estén agrupados. Ustedes saben de que en Excel muchas veces acostumbramos a agrupar datos. Bueno, es importante que no estén agrupados, porque si la información ya viene con la información agrupada, bueno, seguramente vamos a tener algunos problemas, ¿sí? Entonces, claro, en segundo lugar, uno avanzaría después de hacer la limpieza con el análisis y modelamiento de datos, ¿no? Generando estas relaciones. Para evitar hacer esos buscar B, los haríamos de manera automática. Después, trabajaríamos con los tableros para generar esos informes y finalmente compartiríamos en la nube. Así es como sería el proceso. Esto es lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos para ir a la demostración en Power Query? ¿Cómo venimos hasta acá? A ver, del 1 al 10. ¿Cómo vienen hasta acá? A ver, los leo. Ya voy a ir a la demostración práctica. ¿Cómo estamos del 1 al 10 hasta acá? 10 puntos, bien ahí. Excelente, excelente. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces voy a dejar de compartir un poco y les voy a mostrar el Excel con el cual vamos a trabajar, ¿no? O sea, voy a partir de un Excel, pero podría no ser un Excel, podría ser una base de datos de Oracle, una base de datos de Access, ¿ok? Entonces, ¿se está viendo en la pantalla el Excel que acabo de abrir? ¿Se está viendo el Excel? Sí, me dicen ahí, ok. Entonces, observen esto. Tengo acá este Excel. Entonces, la pregunta que les hago acá es la siguiente. Esta base de datos de Excel, ¿esto es correcto eso que estoy marcando ahí, por ejemplo? ¿O atenta contra el formato tabular? ¿Qué opinan? Ahí hay un total general, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren, espacios vacíos acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, hay errores, ¿no? Acá hay errores que tienen que ver con división por cero. Si empiezan a analizar y a ver, o sea, fíjense que lo primero que estoy haciendo es un análisis exploratorio, ¿no? Empiezo, bueno, a ver cómo viene esto. Miren, miren acá esta columna. Tenemos ahí datos que están en mayúscula, datos que están en minúscula. Lo mismo pasa acá. Uno primero hace como un análisis general, ¿no? Si bajo, miren, 7000 registros, acá hay totales, acá hay errores, sigo bajando, ¿no? Fíjense cómo estoy atentando directamente con el formato tabular. Y la respuesta es ¿por qué? Porque con esta información no puedo armar una tabla dinámica. No puedo armar una tabla dinámica. Entonces, necesariamente necesito limpiar esta información. Miren acá. Observen esto. Finalizado, dice ahí. ¿Está bien escrito finalizado acá? Acá presencial, virtuales. ¿Hay errores ahí? Miren acá. Acá tenemos dos campos que están unidos. Acá ocurre lo mismo con el número de licitación. Yo les voy marcando, fíjense la cantidad de errores que estamos encontrando, ¿no? Acá tenemos las capacitaciones separados por un guión bajo. Acá tenemos una fecha que no está con el tipo de datos fecha o con el formato fecha y acá lo mismo. O sea, estas están bien. Ahora, esta pareciera ser que tiene un problema. Entonces la pregunta que les hago es, ¿tiene problemas esto que les estoy mostrando o no tiene problemas? Un montón, ¿no? Un montón de problemas tiene esto.
Entonces, claro, la primera reacción sería, bueno, empiezo a arreglar de manera manual. Y si tengo que arreglar esto y analizar todos los problemas de manera manual, ¿cuánto puedo tardar? Puedo tardar un montón de tiempo, ¿cierto? O sea, porque recuerden que yo lo que necesito es conseguir el formato tabular para crear una tabla dinámica en este caso, si estoy en el entorno de Excel, ¿no? Aprovecho y acá les muestro. Ven que acá están los datos y yo me podría acá conectar a diferentes bases de datos. De hecho, miren, ahí dice Power Query. ¿Lo ven? Acá tengo Power Pivot con sus diferentes herramientas. ¿Sí? Entonces, cierro acá esto, cierro el archivo de Excel y me voy a ir entonces, me voy a ir a Power BI, porque la demostración no va a ser en Excel, va a ser en Power BI. Entonces, cuando ustedes abren Power BI, les aparece una ventana como esta. ¿Se está viendo en pantalla esta ventana? Ya vieron los errores que tiene nuestro archivo de Excel, ¿no? Entonces yo podría venir acá y crear un archivo en blanco. Entonces fíjense, acá tengo vista de informe. Bueno, ¿con qué pasos? Acá tengo vista de informe y acá tengo una serie de visualizaciones que yo podría elegir. ¿Con qué paso de la inteligencia de negocio se relaciona esto que les estoy mostrando? De los 1, 2, 3 y 4. A ver si se acuerdan. Esto que les estoy mostrando en pantalla, ¿con qué se relaciona directamente? Con el paso número 3, que tiene que ver con la visualización de los datos. ¿Sí? Esto que está acá, vista de tabla o vista de modelo, ¿no? Ven que acá aparece una vista de modelo. Vista de modelo se relaciona con el paso 2, que tiene que ver con Power Pivot. ¿Sí? De hecho, acá aparece para crear nuevas medidas. ¿Sí? Pasa que todavía no hay ninguna información cargada. Y esto se relaciona con Power Query. Bueno, vamos a cargar justamente ese archivo. ¿Sí? Así como yo acá, miren esto. Si ustedes van y abren esta pantalla y acá ponen más, o sea, acá nos vamos a poder conectar a mucha más información que a la que nos podemos conectar cuando vamos en Excel. ¿Me puedo conectar a diferentes fuentes de datos en Excel? Sí, pero acá miren la cantidad de información que tenemos para conectarnos. Observen. Miren esto. Bases de datos de Oracle, lo que ustedes quieran. Esto se integra, esta es la versatilidad justamente que tiene Microsoft, que al ser un gigante tecnológico se conecta con lo que quieras. ¿Ven? Me puedo conectar a diferentes bases de datos de Oracle, miren, de lo que quieran, de Google. ¿Sí? Ah, Martín, entonces yo podría extraer diferentes informaciones de diferentes lados. Sí, esa es la respuesta, sí. ¿No? Entonces, en este caso, yo acá me voy a conectar al Excel que les mostré recién, este caso práctico. Entonces, cuando esto se conecta, ven que ahí se está conectando, me aparece acá esta ventana. Yo acá voy a elegir la hoja capacitaciones y acá te va a mostrar una presentación preliminar. Esto que están viendo acá a priori, da un poquito de miedo, ¿no? Todo esto, miren ahí cómo está toda la información. Justamente porque no tiene el formato tabular. ¿Se dan cuenta? O sea, ven que esto es bastante feo a priori. Entonces le voy a dar transformar datos. Cuando yo le doy transformar datos, se va a abrir justamente el editor de Power Query. ¿No? Acá, miren, ven que acá dice Power Query. ¿Ok? Martín, en Excel, cuando yo hago este mismo paso, ¿es la misma ventana? Y la respuesta es sí. La respuesta es, en Excel es igual. Lo único que por ahí no te da Excel son este tipo de detalles. Vos fíjate que acá te dice qué columnas, o sea, el Power Query ya detecta el patrón de cómo viene la información y te dice el porcentaje de columnas que a priori podría estar correcta. Si hay errores, miren, acá hay menos del 1% con errores, ¿no? Acá hay columnas que están vacías. Entonces, uno lo que haría es ese análisis exploratorio que hicimos en Excel, ¿sí? Que ya lo conocemos, ya lo vimos recién. Entonces, como primera medida, cuando uno carga información en Power BI, en este caso en Power Query, ya automáticamente es como que Power Query tiende a quererle dar un tipo de dato a cada columna. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra consulta, la consulta que acabamos de explotar acá, que estamos, ¿no? Cargando. Acá tenemos los pasos aplicados, ¿no? En la medida que nosotros vayamos transformando la información, acá se van a ir guardando todos los pasos, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a poder deshacer diferentes pasos. Acá te aparece la calidad de la columna y acá te aparece la información. Entonces la pregunta, acá no sé por qué está apareciendo, esperen porque me aparece acá como que, ¿les aparece acá algo azul? No sé de ahí si está soporte. Eh,
porque están apareciendo acá como anotaciones. Ahí está, si se pueden borrar. No son mías esas anotaciones, por eso ahí pido soporte. Bueno, entonces, eh, el punto en este momento me deberían hacer una pregunta. O sea, yo acabo de levantar una base de datos de Excel, ¿sí? Si bien técnicamente decir que una base de datos de Excel por ahí no sería lo más correcto, hago la aclaración, ¿eh? A nivel técnico, un Excel no sería una base de datos, pero vamos a llamarlo base de datos. La pregunta es, si yo voy a transformar y hacer una limpieza, ¿se modifica o no se modifica mi Excel original? ¿Qué piensan? ¿Se modifica el Excel original o no se modifica? Yo voy a empezar a hacer transformaciones. Ahí me dicen no se modifica, muchos están diciendo que no, y una persona dijo depende. Y la respuesta es, todas las transformaciones que yo haga acá no se van a ver reflejado en la base de datos original. Esto como que crea un espejo, ¿ok? Acá es como que vamos a estar creando un espejo. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es, primero voy a cambiar acá el tipo de dato cambiado, voy a eliminar este paso, porque no quiero que se pongan automáticamente. Y fíjense acá abajo que Power Query, por definición, es como que todo este modelo lo va creando en función de las primeras 1000 líneas. Entonces yo acá le puedo decir, no, ten en cuenta todo el conjunto de datos completo, que es lo que yo quiero. Entonces ahí es como que vuelvo a recalcular, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos cuando estamos en estos entornos, a la hora de empezar a trabajar con una limpieza de datos, es hacer una limpieza inicial. ¿Y en qué va a consistir esta limpieza inicial? Quitar los errores. De hecho, fíjense que acá claramente hay errores. Ya el Power Query lo está reconociendo con error. Son esos errores que aparecían como división por cero en el Excel, ¿no? Entonces, vamos a eliminar filas que están en blanco, vamos a quitar datos que no sean consistentes. ¿Para qué? Para limpiar esa base de datos. Entonces, por ejemplo, acá en la columna 2 yo ya sé que acá hay error. De hecho, se repite ese error, ¿no? A lo largo de varias columnas se va repitiendo ese error. Con lo cual, yo tranquilamente podría venir acá dentro de inicio, quitar filas y le podría decir quitar filas con error. Fíjense que yo acabo de quitar esas filas con error y acá ya se grabó el primer paso. Errores quitados. ¿Sí? Acá va quedando grabado el primer paso. Como segunda instancia, podría quitar, bueno, filas que hay en blanco. Ven que acá hay filas que figuran con null. Todas esas filas que figuran con null son filas con errores. Entonces yo podría acá aplicar un filtro. Ven que acá aparece nulo. Vamos a poner cargar más. Hago una pequeña exploración de los datos y acá veo de que hay más cosas, ¿no? Que a priori no estarían bien. ¿Sí? A priori no estarían bien. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es también quitar las filas que estén en blanco. Y ahí de vuelta se está grabando, ¿no? El paso, filas en blancos eliminadas. ¿Ok? Podría venir acá y ver cómo sigo con esta base de datos. Veamos, acá sigo teniendo cosas que están mal. ¿Sí? O sea que hay que prestar atención ahí. Veamos qué pasa acá en la primera columna. Tengo números, ¿sí? Y acá tengo algunas filas que ya sé que está mal. El ID lo voy a necesitar porque miren acá la columna ID. Acá es donde estarían empezando los títulos, ¿lo ven? Que todos estos son los títulos de esta base, ¿se ve? Miren la consistencia, ¿no? O sea, desde acá, número de legajo, empleado, fíjense que todos estos son los títulos. Todos estos son los títulos, con lo cual todo lo que hay arriba es basura. Es basura, todo lo que está arriba no lo necesito. Entonces podría venir acá a la primera columna. Miren este detalle. Voy a volver a los pasos para atrás. Fíjense esto. Ven que acá hay líneas que están en color rojo. Perdón, ¿eh? Acá tenemos líneas que están en color rojo. Acá. Y acá tenemos estas líneas de punto. Eso está marcando cómo viene la información. ¿Sí? Entonces voy a volver acá a eliminar entonces los errores, y fíjense que ahora lo que estaba en rojo no aparece más. ¿Por qué? Porque ya tengo 0% de errores. Si yo veo las columnas, a priori están todas en 0%. Saco las columnas que están en blanco, ¿sí? Ven que van cambiando. Todavía acá tengo información que está vacía. Acá por lo menos tengo 12 filas que están vacías, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? De hecho, acá figuran con el color negro, ¿no? O gris. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a cargar más. Los números los voy a sacar. Y estas rayas que están acá y estas X que están acá también las voy a sacar. Entonces, fíjense que acá
van filtrándose esas filas. ¿Sí? Ven que de a poco se va arreglando, ven que todo lo que estaba arriba, todo lo que estaba acá ya no está. Ahora están queriendo empezar desde acá la información. ¿Van viendo cómo estamos haciendo una limpieza de datos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, claro, uno podría venir acá y decir, bueno, ok, a ver qué pasa acá. Miren, acá empiezan acá de vuelta a aparecer acá cosas que están en negro, ¿no? O en gris, y acá de vuelta. Hay filas que están vacías. Eso no tiene que pasar. Por la definición que vimos antes, ¿no? O sea, no tiene que haber filas vacías. Entonces, yo podría decir, bueno, pero pará, ¿cómo vienen esas filas vacías? ¿Qué hay? Entonces yo podría venir acá y filtrar por las nulas, ¿sí? Ok, fíjate. ¿Tiene consistencia? No, son los totales, con lo cual estas nulas que quedaron las podría eliminar tranquilamente. Tranquilamente las podría eliminar, que no voy a tener ningún problema. Obviamente, si yo ahora vengo acá y saco este paso, me tomó también las filas filtradas de antes, voy a tener que volver a hacer el de antes, ¿tá? Pero me sirvió para entender un poco cómo venía esa información. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Vuelvo a sacar acá los nulos, ¿sí? Ahí estamos. Y me voy ahora directamente acá, me voy directamente acá. Y por ejemplo, en la columna 5 yo ya sé que tengo tres filas. Ven que me paro acá, me dice vacío 3 acá lo mismo, vacío 3 con lo cual puedo venir acá y le digo, bueno, quitar los vacíos. Quito los vacíos y ahora lógicamente me quedan los vacíos en cero, con lo cual ya vengo este, mejorando cada vez más la información. Entonces, con esto podría decir que la limpieza inicial está terminada. ¿Por qué? Porque eliminé los errores, eliminé las columnas que estaban en blanco, eliminé las columnas que estaban en vacío. O sea, todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones las acabo de arreglar. Podría quitar duplicados si detecto que hay duplicados y si esos duplicados están mal, ¿no? Va a depender del negocio donde esté. Si estoy hablando de facturas, y tranquilamente podría haber facturas duplicadas o el número de factura duplicada. ¿Y por qué? Porque a una misma factura podría tener distintos productos, con lo cual podría ser válido. Bueno, entonces ahí no haría falta quitar los duplicados. Uno va evaluando el contexto. Entonces ahora sí podría promover los encabezados, es decir, los títulos, y fíjense que acá me aparece el tipo de dato. ¿Ven? Que yo acá podría elegir el tipo de dato. De hecho, acá por default, de vuelta me volvió a cambiar el tipo de dato de todas las columnas. Entonces este paso lo voy a volver a deshacer. ¿Sí? Porque eso generalmente los tipos de datos conviene hacerlo al final. ¿Sí? Al final conviene cambiar el tipo de datos. ¿Sí? Entonces, avanzando un poco con esto, uno podría decir, bueno, veamos las columnas. Acá todos los nombres de los empleados están en mayúscula. ¿Los quiero en mayúscula o quiero en minúscula? ¿Cómo quiero manejarme? Bueno, es algo que tendré que definir, ¿no? Acá ya veo de que hay errores. Palabras que están con mayúsculas, palabras que están con minúsculas, ¿sí? Acá directamente no se respetan las mayúsculas. Acá el tipo de dato no está correcto. Fíjense todas las cosas que tenemos que modificar. Acá tengo un guión bajo entre las palabras, ¿no? Bueno, eso es algo que me gustaría modificarlo de manera masiva. Acá me gustaría tener el número de licitación, que si quieren vendría a ser el número hasta el primer guión. Esto me gustaría que esté separado, porque acá tengo el número de orden y el tipo de proceso, ¿no? De hecho, puedo empezar a transformar esto. Podría tranquilamente empezar a transformar esto. Entonces yo desde acá de transformar, acá tengo una opción que es dividir columna. ¿Y cómo puedo dividir esta columna? Y bueno, por ejemplo, por un dato que es dígito, en este caso número, a no dígito. ¿Por qué? Porque se cumple un patrón acá que se comporta de la misma manera. Entonces veamos qué pasa. Y miren qué pasó. Acabo de dividir automáticamente la columna, ¿no? De hecho, fíjense, ¿no? Que empiezan acá, o sea, cuando yo acá empiezo a elegir los tipos de datos, ya me empieza a mostrar también información de las columnas, ¿no? O sea, acá me dice que tenés distintos datos, 22.507 donde 22 son únicos, de una base de datos de arriba de 60.000, ¿no? Entonces acá ya resolví un problema. Acá acabo de separar estos dos. Podría separar acá el número de licitación, ¿no? Así como antes lo hice acá desde dividir columna, podría hacerlo también así, desde acá, dividir columna. Y en este caso lo quiero hacer por un delimitador, ¿no? El delimitador en este caso es el guión. Y quiero que se separe a la izquierda. Entonces lo voy a aceptar. Y fíjense, ahora tengo acá el número de licitación 1, el número de licitación 2 y acá se separaron los valores. ¿Sí?
Ven cómo me empieza a mostrar información de cómo vienen los datos, ¿sí? Y empieza a detectar los patrones de los datos, ¿ok? Por ejemplo, no sé, si vengo, veamos, bonificación, impuesto, evaluación, podría venir acá a capacitación, y nosotros acá vemos que en capacitación el guión bajo no lo quiero, esto lo quiero cambiar. Entonces podría venir acá y reemplazar los valores, ¿sí? Reemplazo los valores acá y podría decir que ese guión, ¿no? El guión bajo lo quiero separar por un espacio. Esto lo va a hacer de manera masiva en toda la columna, ¿no? Entonces fíjense que ahí se acaba de arreglar. ¿Vamos bien? Fíjense cómo rápidamente estoy haciendo un montón de transformaciones que en Excel nos podría llevar un montón de tiempo, ¿no? Podría, por ejemplo, ver el nombre del empleado. El nombre del empleado, bueno, ¿qué hago? ¿Lo quiero dejar en mayúscula? ¿Lo quiero modificar? Bueno, podría venir acá y decir, bueno, vamos a transformarlo. Miren la cantidad de transformaciones que puedo acá ver, ¿no? Yo le voy a poner en mayúsculas cada palabra. Listo, miren ahí cómo se arregló todo automáticamente. Podría hacer lo mismo acá. Transformar, poner en mayúsculas cada palabra, ¿sí? Podría hacer lo mismo acá. Entonces, fíjense cómo vamos buscando y nos vamos acercando cada vez más al formato tabular. Acá podría, esta fecha, bueno, cambiar el tipo de dato, ¿no? Si corresponde. O sea, tipo de dato acá figura como cualquiera, bueno, lo pongo como fecha y hora. Listo, ahí se modificó, ahora lo tengo como tipo de dato fecha. ¿Qué más? Podría ver acá, a ver, vamos viendo a ver si encontramos algo más. Acá, presencial, virtual, acá también hay más errores, ¿no? De vuelta, transformar, ahí arreglamos todo, de vuelta. Tipo de capacitación. A ver, voy a aplicar acá un filtro. ¿Cuántos tipos de capacitación tengo? En curso, y ya vemos que ahí en curso está mal escrito. Para toda la base de datos. En espera y finalizado también está mal escrito. Bueno, ahí voy a tener que hacer algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me puedo parar acá, reemplazar los valores, y esto que tendría que ser finalizado le voy a poner acá finalizado, escrito correctamente. Aceptar. Entonces ahí se acaba de modificar de manera masiva. ¿Sí? Claro, el tema es que tengo que modificar el en curso, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Un camino podría ser filtro acá por los que están en curso. Ven que acá se generó el paso. Vamos a poner acá reemplazar valores. Y acá voy a poner en curso, bien escrito. En curso, bien escrito. Aceptar. Se modificó. ¿Y ahora qué hago? Voy a eliminar este paso, el filas filtradas. Entonces, fíjate que ahora, acá cuando pongo cargar más, tengo todo bien escrito. Entonces, yo de esta manera acabo de modificar de manera masiva la base. Entonces podría venir acá y ahora sí cambiar los tipos de datos y que los detecte de manera automática, todos los datos de las columnas, ¿sí? Entonces uno después acá tendría que ver, ¿esto cómo está? Bueno, esto lo quiero como texto, esto lo quiero como texto. Uno podría ir modificando, ¿no? Esto está como texto, esto está como texto, uno podría ir modificando todos los datos para que estén como tiene que estar, ¿sí? Vamos a poner acá, por ejemplo, no sé, fecha de registro, esto debería estar como fecha. Ven que ahí aparece un calendario, ¿no? Esto debería estar como fecha. O sea, cuando detectó los datos, no todos los datos los detectó de manera correcta. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Acá los que me puedo asegurar los que tienen que estar como números. Bueno, esto que es costo, acá lo tengo que poner como número. Bueno, lo puedo poner, no sé, como número decimal, ¿sí? Esto, la bonificación, lo podría poner como número decimal o porcentaje. Bueno, hay que ver ahí qué contexto está. Lo voy a poner como número decimal y acá lo voy a poner como número decimal, ¿sí? Bueno, acá la evaluación vamos a poner como número entero. Entonces, esto también sería importante cambiar. Bueno, acá mira, tenemos un dato de duración. ¿Ven? Entonces ahí te lo transforma con tipo de dato que tenga que ver de tiempo. Entonces, pregunta, ¿podríamos decir de que esto ya tiene el formato tabular? A priori, creo que estamos bien o no. ¿Qué opinan? Tiene el formato tabular, ¿no es cierto? Ya creo que arreglamos bastante la base, ¿no? Entonces uno podría venir acá y decir cerrar y aplicar. Entonces esto va a cargar los datos al modelo de datos. Ven que ahí lo está cargando. Entonces uno después podría estar en condiciones de decir, bueno, ahora
puedo seguir a la siguiente instancia. ¿Cuál sería el paso 2? En este caso, si yo, o sea, primera pregunta que les hago, ¿cuántas bases tengo cargado? Ven, acá voy a la vista de tabla. ¿Cuántas bases tengo cargadas acá? Solo una, solo una. Con lo cual, como tengo solo una, no voy a necesitar ir al paso 2, ¿no? Que tiene que ver con relacionar tablas. Ven que yo acá puedo, de hecho, abrir esto y ahí vemos todos los campitos, ¿no? Donde acá las sumatorias representan que son los campos numéricos. Estas son fechas. Ahora, si yo tuviera que crear una medida, ahí sí podría venir acá, nueva medida, y crear diferentes medidas, ¿no? Obviamente, obviamente, cuando uno viene acá y crea diferentes medidas, acá tenemos, miren la cantidad de fórmulas que podríamos tener, ¿no? Si pongo acá con A, o sea, observen lo que es esto. Podríamos crear diferentes cuestiones, un montón de cálculos, ¿no? Esto igual lo voy a deshacer. Les estoy mostrando como para que vean un poco. ¿Por qué? Porque yo me concentré en estos momentos, acá uno podría ver las relaciones. Ven que acá por ahora me aparece solamente esta tabla. Y no hay relaciones, no hay buscar B. ¿Por qué? Porque no tengo otras tablas. ¿Sí? Entonces, en este modelo como está, yo ya arreglé la información. Entonces, bueno, uno como yo ya tengo la información de manera correcta, uno podría decir, bueno, quiero agregar acá un gráfico de columnas apiladas, por ejemplo, ¿no? Donde, por ejemplo, quiero mostrar eh, por puesto, en este gráfico me gustaría mostrar, no sé, los costos. Y bueno, y ahí tenemos nuestro primer gráfico, por ejemplo. Uno podría venir acá y decir, bueno, quiero agregar un, perdón, ¿ok? Entonces yo acá podría agregar ahora otro gráfico donde puedo decir, bueno, quiero por tipo de capacitación, por ejemplo, también acá los costos. Bueno, ahí presencial, ¿no? Uno podría agregar también acá, por ejemplo, un filtro. Y ese filtro podría decir que quiero que sea por proveedor. ¿Ven ahí cómo apareció por proveedor? Podría agregar otro filtro, donde, por ejemplo, quiero, no sé, por puesto. ¿Ven? Entonces yo acá podría elegir. ¿Y ven cómo se van actualizando los datos? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá con esta demostración? ¿Sí? Esto mismo que yo acabo de hacer, acá, lo podría hacer en Excel. ¿Sí? Obviamente, cada objeto que yo estoy insertando, después uno puede ir modificando, ¿no? O sea, cómo lo quiere ver. Yo podría venir acá, configuración del objeto, bueno, cómo lo quiero, mosaico, ¿no? Y elegir los datos de esta manera, ¿no? Cada uno pues elegiría, bueno, cómo quiere mostrar la diferente información. Entonces, por ejemplo, miren acá, ¿dónde entra el cuarto paso, el de distribución? Y miren dónde entra, miren qué hay acá, publicar. De hecho, acá uno podría crear el reporte para que se vea en una computadora o para que se vea, por ejemplo, en un celular. ¿Cómo quiero que se vea ese? Porque en una computadora no se va a compartir de la misma manera que si uno está en una tablet o en un celular. Bueno, uno podría tener la posibilidad de configurar ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se ven muy marcados los pasos que vimos de la inteligencia de negocio en Power BI. ¿No? Y también ya vemos de dónde viene esto, de los complementos esos de Excel, ¿no? Power Query, ¿no? Acá tenemos, miren, la solapa de modelado de datos. Esto es Power Pivot. Esto es literal la pestaña de Power Pivot que vimos en Excel. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto finalizamos un poco con lo que es esta demostración. Pasamos de una tabla que no tenía el formato tabular y fuimos hacia una tabla que sí tiene el formato tabular. ¿Ok? ¿Quieren ver algunos ejemplos de algunos tableros? Que les muestre, les voy a mostrar algunos ejemplos como para que no se queden solamente con esto y puedan ver también un poco lo que es la parte visual propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aparecer algunos ejemplos. Antes, bueno, lo voy a ver para el final. Les voy a mostrar para que vean el potencial de lo que ustedes podrían armar. Miren esto. Allá va a aparecer uno de los tableros. Acá, por ejemplo, tienen un tablero, ¿no? Con expectativas de vida, ¿no? Entonces uno podría ir viendo, filtrando acá diferentes informes, ¿no? Que van cargando. Toda esta información se podría estar conectando en tiempo real a informaciones de las empresas, de la empresa, a un sistema, a un Oracle, a un SAP, ¿no? Entonces fíjense el potencial que tiene esto. Uno podría, bueno, venir acá, ¿no? Entonces, a ver, para que ustedes entiendan,
Porque ustedes me podrían preguntar, Martín, ¿dónde me capacito? Yo al final de la clase les voy a dar alguna punta por donde uno puede empezar a investigar, pero tengan cuidado porque muchas veces hay muchos cursos, hay muchos cursos de Power BI donde se enfocan en la parte más linda. ¿Cuál es la parte más linda? Si ustedes pensaran en esos 4 pasos, ¿cuál es la parte que vende? A ver, los leo. ¿Cuál es la parte que más vende a la hora de trabajar con todo esto? La visualización, lo están diciendo ahí, lo están viendo en pantalla. Entonces, armar gráficos en Power BI no significa manejar Power BI, porque lo más importante es la limpieza y transformación de datos y la parte de modelar los datos, es decir, paso 1 y paso 2. Esto vendría a ser una síntesis de eso. Ahora, si vos no modelaste bien los datos, si vos no limpiaste bien los datos, nunca vas a poder llegar a tener una buena visualización. Vas a tener problemas. Entonces, a la hora de limpiar datos, hay un montón de técnicas que uno va aprendiendo en los diferentes cursos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven un curso donde es puro gráfico, tengan desconfianza. ¿Por qué? Porque el verdadero potencial está en aprender Power Query y Power Pivot. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, obviamente uno acá podría ir cambiando, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas que uno podría ir haciendo, ¿no? Diferentes tipos de diagramas. Uno podría filtrar, ¿no? O sea, esto es realmente impresionante lo que uno puede hacer y siempre con el objetivo de tomar decisiones. Siempre con el objetivo de tomar decisiones. Voy a hacer aparecer otro tablero, ¿sí? Vamos con uno de marketing. Miren ahí, donde uno también acá puede ir cambiando las distintas visualizaciones, ¿no? Hay obviamente complementos y visualizaciones que uno va agregando, ¿no? O sea, tengan en cuenta que estamos acá, en estas visualizaciones, pero uno acá después puede traer diferentes visualizaciones, ¿sí? O sea, esto es mucho más extenso. Entonces, fíjense cómo uno puede ir armando, ¿no? Los diferentes tableros. Uno puede después ir seleccionando diferentes filtros, ¿no? ¿Ves acá para Victoria, ¿no? Fíjate cómo voy allí y se van actualizando en tiempo real los datos. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Tengo acá uno de gastos. Miren este. ¿No? Entonces uno podría ir, bueno, armando estos tableros para tomar distintas decisiones. Puedo acá elegir distribución. Bueno, ahí me actualiza solamente los datos para distribución. Podría decir también, bueno, no, acá quiero para Estados Unidos. Y fíjense cómo esto se va, ¿no? Actualizando just in time. Entonces, ¿por qué es importante compartir? Y porque yo podría tener un tablero, ¿sí? Que le quiero compartir acá, publicar en diferentes áreas de la empresa, pero por ahí hay diferentes usuarios que no quiero que accedan a esta información, solamente quiero que accedan a esta información. Entonces, eso con la infraestructura de Power BI en la nube, es decir, una de las licencias que te venden, uno podría configurar todo eso para publicar en Internet. Ahí es a donde gana plata Microsoft. Cuando tienen que compartir en tiempo real, cuando tienen que actualizar la información en tiempo real. ¿Por qué es lo que te cobran? Y bueno, por el servidor, por el espacio, por la velocidad, por los tiempos de actualización. ¿Sí? Vamos con otro. Vamos con otro. Miren este. ¿Ven? Entonces, uno puede armar distintas informaciones. Yo podría venir acá, bueno, y filtrar. Acá uno puede darle más o menos detalle. Miren cómo voy abriendo toda la información. ¿Ven? Obviamente todo esto se configura. Es como que la parte de visualización es un mundo en sí mismo, ¿no? Yo después podría venir acá, hago un clic por acá y se van actualizando las diferentes cosas, ¿no? Todo esto siempre con el objeto de tomar decisiones, ¿sí? Eh, ¿Qué se requiere? Bueno, las preguntas después las voy viendo. Y por último, les voy a mostrar uno más que tengo por acá, como para que vean, o sea, fíjense eh, la versatilidad que tiene esto, ¿no? Les acabo de mostrar distintos tableros eh, con diferentes enfoques totalmente de distintas áreas, ¿no? Algunos con mapas, ¿no? Entonces fíjate cómo uno puede ahí ir seleccionando. Bueno, acá este gráfico se rompe cuando selecciono, ¿sí? Entonces tenemos acá, miren, más gráficos, ¿no? Obviamente uno puede ir poniendo filtros para todo esto, ¿no? Uno va eligiendo qué quiere filtrar.
Pero no pierdan de vista que el tema de los gráficos es la síntesis, es prácticamente el final de la película. ¿Es importante armar lindos gráficos y que uno entienda para tomar decisiones? Obvio que sí, de hecho es lo que más vende. Pero es muy importante los dos primeros pasos, la limpieza de datos y el modelamiento de datos. ¿Sí? Entonces, antes de terminar y pasar a las preguntas, quiero mostrarles acá esta página, ¿sí? Donde acá ustedes pueden profundizar acerca de estas cuestiones que tenían que ver con Microsoft Fabric, ¿sí? Para los que quieran un poco ver, así como yo les decía, bueno, en Office uno tiene Word, Excel y todas esas herramientas, bueno, acá están también todas estas herramientas. Voy a ver si acá lo puedo compartir por el chat, ¿sí? Voy a ver si comparto ahí en el chat, ahí les aparece este link y les voy a compartir otro link, porque probablemente ustedes me digan, Martín, ¿esos tableros los armaste vos? Y la respuesta es no, no los armé yo. ¿Sí? ¿Los puedo descargar de algún lado? Sí, se pueden descargar. Y acá les voy a mostrar la página. Vamos a ver si se abre. De hecho, miren acá lo que hay. Cursos. En la misma página de Microsoft, ¿no? Si algunos dicen, bueno, quiero empezar un poquito a meterme en esto y ver, bueno, acá pueden investigar un poco, ¿no? Acá hay recursos, ¿sí? Acá hay recursos. ¿Tá? Ustedes acá en esta página pueden buscar estos recursos y de hecho yo esos tableros que les acabo de mostrar los descargué todos de acá, de la página de Microsoft, ¿sí? Son todos tableros gratis que los pueden buscar, ¿ok? Miren, acá hay ejemplos, ¿ven? Acá donde dice ejemplos. Entonces ustedes pueden venir acá y decir, bueno, Martín, quiero los ejemplos que vos viste. Bueno, acá tengo ejemplo de ventas, ¿sí? Vengo acá donde dice, no sé, análisis de marketing. Les estoy mostrando textual lo que les acabo de mostrar, solo cómo pueden hacer, ¿no? Acá miren, archivo, descargue, ¿sí? Y acá archivo del ejemplo. Entonces vienen acá y tienen que apretar acá. Tienen que apretar acá. Cuando ustedes apretan ahí, ahí se les descarga el archivo. ¿Ok? Ahí les voy a compartir también la página, para que también ahí la tengan y puedan también acceder. ¿Sí? Bueno, con eso estoy terminando con la exposición.